Pues mi problema empezó con mi hijo él tenía 4 años, iba de segundo de kinder, él ya había superado control del esfínter. De repente, en una ocasión me llaman de la escuela y me dicen que el niño se hizo del baño. Él ya no tenía ese problema y no le sucedía en ningún otro lugar más que en la escuela. Y de hecho ni en el recreo, solo en el salón. Ya me supo decir por qué, dice, es que no sé, él pide permiso para ir al baño, pero al momento, después de que regresó, le sucede aquí en el salón. Yo no podía escuchar música, no podía tenía que traer el celular pegado por si vibraba o sonaba, poderlo escuchar, porque si no tenía llamadas perdidas y era angustiante de que a que llegaba a la escuela con cambio de ropa, con todo lo que necesitaba para cambiar al niño, porque no me lo podía llevar, porque la maestra me decía, es que usted lo tiene consentido, y es que sabe que va a venir por él y se lo va a llevar. Entonces yo tenía que llegar con cambio de ropa, tenía que asearlo, sacarlo del salón y regresarlo al salón. Pero pues eso es traumante para el niño, angustiante para mí y pues la familia no sabemos ni qué pensar ni cómo tratarlo, porque no sabíamos el motivo por el cual le sucedía. Me hablaron conmigo que si el niño no controlaba el esfínter no se podía quedar en la escuela, porque pues ellos no podían estarlo atendiendo, ni el niño podía convivir con otros niños de esa edad porque no controlaba esfínter, según ellos. Y pues eso también es preocupante porque el niño estaba muy bien, ya iba en segundo, ya había pasado el primer año en el cual no había ocurrido nada, y ahora en segundo año, de un año más grande, tenía 3 años cuando entró al kinder, y a los 4 fue que lo empezó a suceder esto. Matrix reprente. No hubiera sabido yo cómo tratarlo porque hubiera estado perdiendo un año de clases y en lugar de avanzar iba a retroceder. Era de 2 a 3 veces por semana que me llamaban para avisarme que el niño se había hecho en la ropa. No sabía cómo reaccionar, si molestarme con el niño, si angustiarme porque era lo que estaba pasando, no sabía. Con una. Y como mi hijo era muy pequeño, no se iba a poder trabajar con él, entonces me pidieron la autorización para tratar a mi hijo en mi cuerpo y así saber cuál era el problema que le estaba sucediendo. No creía, no la creía, pero era mi angustia tan grande, mi preocupación, que pues ya no sabía qué hacer, así que la tomé y funcionó. Me trataron a mí, yo pude viajar, ahora sí que sentí que viajé hasta el lugar donde mi hijo se encontraba, dentro del salón. Pude sentir, pude ver, de hecho pude ver el área donde estaba, pude ver su mesita, pude ver una hoja que la maestra les había dejado colorear, y sentí cuando la maestra les dijo, voy a salir un momento, ahorita regreso, y la maestra cierra la puerta. Cuando la maestra cierra la puerta, con llave, de hecho, pues sale y la cierra por fuera, yo pude sentir la angustia. Mi hijo estaba de pie, estaban los niños a sus lados trabajando, ellos muy entusiasmados, pero mi hijo estaba angustiado. Mi hijo sentía la angustia y se empezó a morder las uñas, y pues sí, en cuanto la maestra se va, mi hijo se hace del baño. En ese momento se descubrió la causa por la cual el niño sentía esa angustia y se hacía del baño. Se pudo tratar también ahí para que el niño se relajara, el niño no se angustiara, no sintiera ese temor de estar solo en el salón. De hecho, pues estaba con los compañeros, pero sin sentirse con la maestra y cerrado, se pudo tratar, relajar, convivir con los demás compañeritos y trabajar como ellos, seguir trabajando su dibujo que estaba haciendo. Él dibujando se relajó y ya después la maestra podía salir nuevamente y cerrar con llave y no sucederle más. Hay 2 cosas importantes. Yo después hablé con la maestra y le expliqué que había tomado una terapia para ver el problema, el por cuál se hacía del baño en el salón.
y le comenté, maestra, es que en la terapia se vio que usted sale, deja a los niños solo y le pone llave a la puerta. Y la maestra sorprendida me dice, sí, pero solo voy a la dirección un momentito. Dice, no es mucho el tiempo que los dejo solos. Y la segunda es que nunca más le volvió a suceder. A mi hijo nunca más se volvió a hacer del baño en el salón. Para mí la terapia de Matrix me cambió la vida, le cambió la vida a mi hijo, y en la casa, la familia nos cambió la vida a los miembros para saberlo tratar, para no tratarlo como bebé, porque pues se hacía del baño y era como los bebés que no controlan, que no saben, entonces lo seguimos tratando como el niño a su edad, y pues nos cambió la vida a la familia, realmente. Gracias a la terapia de Jaffa Beauty Center y a la terapia de Matrix. Gracias.